Como todos los niños del Uruguay, yo quería ser jugador de fútbol, evidente. Todos los bebés uruguayos nacen gritando gol. Es lo primero que ocurre cuando un bebé uruguayo asoma entre las piernas de la madre, grita gol. Y por eso las maternidades son muy ruidosas aquí. Meten un barullo tremendo, porque todos los bebés nacen gritando gol, y yo también, y quería ser jugador de fútbol. Llegué a ser un gran jugador de fútbol, casi que el mejor del mundo, pero solo en sueños, mientras dormía. Cuando despertaba era muy, pero muy malo, una vergüenza de las canchas, piernas de madera. Después también mi formación infantil, una versión muy mística del catolicismo, quería ser santo. Descubrí más temprano que tarde que en realidad mi vocación era más bien el pecado que la santidad, y que por ese lado tampoco iba a funcionar. Después quise ser pintor, dibujante, pero era siempre muy hondo y grande el espacio que se abría entre lo que yo quería y lo que yo podía. Y ahí empecé a escribir, a intentar hacer con palabras lo que no había podido hacer con las piernas jugando al fútbol, ni con el alma en aquellos trances místicos, y tampoco había podido hacer con las manos algo que valiera la pena como pintor o dibujante. Entonces digo, bueno, no me queda otra que probar con las palabras, a ver qué pasa. Y ahí empecé a escribir y a publicar. En realidad lo primero que yo publiqué fueron caricaturas políticas a los 14 años, en un semanario socialista. Y después empecé a hacer mis primeras crónicas sobre temas tan diversos como una exposición de pinturas y una huelga sindical. Y sentí siempre mucho pánico ante la hoja en blanco. Cuando empecé a escribir a los 14, 15 años, y ahora, mucho tiempo después, también siento el mismo pánico. Me tiemblan las rodillas, transpiro, como si fuera a hacer el amor por primera vez. Y eso no me parece mal, porque es la prueba de que no me he convertido nunca en un escritor, digamos, profesional, entre comillas, sino en alguien que de veras se siente desafiado por ese espacio en blanco. Lo mejor que tenemos nosotros los humanitos es nuestra diversidad. Y el desarrollo de esa diversidad es lo que hace posible el ejercicio pleno de la libertad. La posibilidad de elegir entre diferentes posibilidades. Lamentablemente no estamos entrenados para vernos en toda nuestra diversidad posible. Al revés, estamos ciegos de nosotros mismos. Porque hay un sistema dominante que es, y desde hace muchísimo tiempo, han cambiado los sistemas de poder, pero no en lo esencial, que es el afán de mutilación del arcoíris humano. O sea, somos mucho más que lo que nos dicen que somos. El arcoíris terrestre es mucho más hermoso, tiene más fulgor y más color que el arcoíris celeste. Pero estamos ciegos, no somos capaces de verlo en toda su belleza posible. Y esa mutilación no es nueva. La verdad sería muy injusto decir que se trata solo del sistema capitalista o como se llame, esto que ahora llaman economía de mercado. La verdad es que eso viene de muy atrás, de muy lejos. Es una mutilación que implica el sacrificio de, por ejemplo, de ustedes, de las mujeres. Cuando uno se pone a
a ver el tiempo pasado con otros ojos, descubre que las mujeres han tenido un papel fundamental en el desarrollo humano. Y eso no lo podemos ver porque han sido suprimidas por la historia oficial o reducidas al dudoso papel de ser la fiel compañera del prócer. Esa frase horrible que dice que detrás de cada hombre, de cada gran hombre hay una mujer, como si las mujeres fueran un respaldo de silla, ¿no? Donde el gran hombre se apoya. Y eso nos ha hecho desconocer, ignorar la enorme cantidad de mujeres que han sido fundamentales en el crecimiento humano, en el desarrollo de lo mejor de nosotros. No solo como en su función de madres o de esposas, sino también en una multiplicidad de tareas que han desarrollado en la ciencia, en el arte, y siempre, claro, oprimidas por un sistema que les ha impedido expresarse plenamente. Ahora el papel de las mujeres están mejor de lo que estaban, por cierto, pero muy lejos todavía de llegar a una real igualdad de derechos con nosotros los hombres. Los machos seguimos dominando el mundo. Algunas mujeres que intentaron cambiarlo lo pagaron con la vida, como por ejemplo Olympe o Olympia, como también se llama, Olympia de Gouges, cuando la Revolución Francesa, que cuando la Revolución lanzó al mundo su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta mujer, que era revolucionaria también, propuso una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y entonces la Revolución Francesa le cortó la cabeza en la guillotina. Y esa revolución maravillosa, la revolución de los derechos humanos, era la revolución de los derechos humanos del macho, pero hasta ahí llegaba. No había que exagerar con el asunto. Y lo mismo con muchas otras mutilaciones del arco iris terrestre, ¿no? No solo las mujeres, sino también las que provienen del racismo, por ejemplo, la mutilación que nos impide conocer las culturas africanas, por poner un ejemplo, o las culturas indígenas en América. América es una región del mundo muy, pero muy influida por el África, a través de las decenas de millones de esclavos obligados a atravesar la mar, transportados como cosas. La primera constitución de los Estados Unidos de América, la primera constitución estableció que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Menos mal que después esa constitución cambió y mejoró, porque si no Obama no hubiera podido ser presidente, porque ningún país puede ser presidido por las 3/5 partes de una persona, ¿no? Entonces yo siempre me interesé muchísimo en lo que el África había aportado a América. Y bueno, y también muchas otras mutilaciones que se han ido desarrollando y que yo intento superar, intento tratar de rescatar esas luces perdidas, para que nos ayuden a caminar, ¿no? No como un homenaje al pasado, sino al revés, para que nos abran paso hacia un mundo diferente, para que seamos capaces de imaginar el futuro en lugar de aceptarlo, para que no sigamos estando condenados a repetir la historia. Una de las mutilaciones más graves que continúa impidiéndonos vernos en toda nuestra plenitud humana es la exclusión sistemática que los pobres han sufrido y siguen sufriendo en el mundo, ¿no? Como si la pobreza fuera una fatalidad del destino y no el resultado de un sistema organizado contra la mayoría de la gente, o sea, de un sistema universal que convierte al mundo en el infierno de otro planeta para muchos de sus
habitantes. Yo, desde que empecé a escribir, sentí siempre como una necesidad profunda de acudir al rescate de las palabras no escuchadas, ¿no? Y no solo en lo que tiene que ver con la exclusión del género femenino o el racismo y el machismo y el militarismo, bueno, sino también con la sistemática exclusión de los pobres en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la guerra de Troya contada, ¿no? Por un soldado, por un campesino metido a pelear por los ojos de Helena, que no tenía el menor interés de morir por los ojos de Helena, y que estaba condenado no solo a callarse la boca y matar o morir, sino también al silencio perpetuo, a no figurar nunca en nada. Las guerras parecen siempre peleadas por los generales, que son los que no pelean. Y a mí siempre me gustó escuchar las voces no escuchadas y buscarlas, encontrarlas. Por eso fui siempre muy andariego, ¿no? Desde que era chico yo anduve caminando los caminos de América, al principio sin nada, sin brújula, sin dinero, sin nada. Me lancé al camino y esa fue mi educación. Y también el ejercicio del oído, saber escuchar, ¿no? Escuchar. Yo me formé mucho en los cafés de Montevideo, por ejemplo, que fueron mi universidad. Yo nunca tuve, digamos, estudios así formales. Y por eso cuando me preguntan, cuando me piden algún consejo, los chicos que empiezan a escribir, y digo, nada. El único consejo que te puedo dar es que aprendas a escuchar. Porque por algo tenemos dos orejas y una sola boca. Entonces, escuchar 2 veces antes de hablar una y escuchar con respeto, saber escuchar. En el mundo actual, en este mundo del año en el que estamos hablando ahora, 2011, por ejemplo, ofrece muchas más posibilidades de difusión a esas voces ignoradas que el mundo anterior a Internet. Y yo creo que Internet hay que reconocer que ha servido en gran medida para que esas voces se propaguen, para que suenen. Y esa es una paradoja que es para mí una fuente de optimismo. Yo creo que la contradicción es el motor de la historia y que en eso, como en otras cosas, Marx no se equivocó, ni se equivocaron las religiones indoamericanas, las religiones que en las Américas eran anteriores a la conquista europea, muchas de las cuales uno descubre también la contradicción como motor de la vida, ¿no? Y entonces las paradojas para mí son siempre fuente de esperanza. Internet es una paradoja. Surge porque el Pentágono necesita planificar en escala universal sus operaciones militares. O sea, Internet nace al servicio de la muerte. Y en nuestros días es un instrumento de vida y de multiplicación de la vida y de difusión de la vida. Pero los pobres siguen estando excluidos, como si eso no fuera el resultado del funcionamiento de un sistema organizado para pocos. Se nos ofrece, se nos dice, se nos muestra la pobreza como si fuera una fatalidad, algo inevitable. Y en realidad es el resultado de una organización injusta del mundo, que se traduce en la pobreza material de la mayoría de sus habitantes. No hay que olvidar que en el mundo de hoy hay 1.000 millones de personas que comen menos de lo necesario, algunas mucho menos de lo necesario, sino también en la exclusión en todos los sentidos, la exclusión de los países pobres. El mundo que dice ser democrático es un mundo profundamente antidemocrático, que excluye a la inmensa mayoría de la población, no solo porque la condena a la pobreza y en muchos casos al hambre, sino también porque la condena a
al silencio. O sea, yo acabo de decirte, y lo creo, que ahora las posibilidades de comunicación se han multiplicado y que las voces no escuchadas empiezan por fin a ser oídas. Pero estamos todavía muy lejos de una organización democrática del planeta. Yo creo que la naturaleza humana es esencialmente buena y también esencialmente mala, y que cada persona contiene un solidario, un verdugo, un amigo, un amante, pero también un torturador y un asesino. El desarrollo de lo mejor o de lo peor depende mucho del entorno, del medio, de lo que uno oye, ve, respira cada día. O sea que, digamos que los modos de vida dominantes, y por lo tanto los sistemas de poder dominantes en el mundo, tienen mucho que ver con los estímulos que cada persona recibe desde que nace hasta que muere, ¿no? En este viaje entre la cuna y la tumba. Y yo creo que este sistema, hoy por hoy universal, en el que estamos todos, somos pasajeros más o menos del mismo barco, de diferentes barcos, pero en un mismo viaje, porque el mundo está, como se dice, muy globalizado y aunque es cada vez más desigual el mundo en las oportunidades que brinda, es también cada vez más igualador en las costumbres que impone. Y entonces estamos muy uniformizados y recibiendo la descarga cotidiana de todo un sistema de valores. Y ese sistema de valores no es el mejor, no es el mejor posible, ni estimula lo mejor de nosotros, porque es un sistema de valores que nos enseña a desconfiar del prójimo, que nos dice todo el tiempo, cuidado con el otro. El otro nunca es una promesa, jamás, es una amenaza. Es alguien que te va a robar la mujer o el empleo o tu casa. Es alguien que te va a atacar, tu competidor, alguien que va a querer aplastarte. Y frente al cual hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarse del otro. Y eso no estimula los abrazos, sino que más bien estimula los codazos, ¿no? Nos empuja al codazo más que al abrazo. La religión nos dice el cuerpo es una culpa. La ciencia nos dice el cuerpo es una máquina. Y el cuerpo dice yo soy una fiesta. Ni una máquina, ni una culpa, ni nada. El cuerpo es una fiesta. Y para redescubrir el cuerpo como fiesta hay que entender, tratar de enterarse uno de que el cuerpo no es solo cuerpo, de que esa fractura entre el cuerpo y el alma nos ha hecho muchísimo daño. Es la fractura que todavía domina la educación que recibimos. La relación entre el cuerpo y el alma es la relación entre la bella y la bestia, ¿no es verdad? Y entonces yo creo que hay que superar eso para entender que en realidad nosotros somos cuerpalmas y almuerpos. Cuerpalmas y almuerpos. Es decir, es todo mezclado, el cuerpo y el alma, no como algo separado y divisible. Yo escribo también en eso, te puedo decir que siento que es verdad. Escribo contra estas fracturas, estos divorcios, estas separaciones que hemos heredado de milenios de vida y de educación a contramano, de educación que nos deseduca, y como por ejemplo esta división entre el cuerpo y el alma, o la división entre el pasado y el presente, o la división entre la vida
privada, la vida pública, entre el mundo interior y el mundo exterior. Yo creo que son cosas que uno tiene que tratar de ir superando, buscando como una síntesis que una lo que está divorciado, ¿verdad? También, por cierto, la cabeza y el corazón. Cuando me dicen, usted como intelectual, yo paro ahí y digo, un momentito, no me gusta que me llamen intelectual. Yo respeto mucho a los intelectuales, los respeto, pero yo no me siento un intelectual, porque con la palabra intelectual me suena a alguien que es una cabeza que rueda por los caminos. Y yo no soy una cabeza que rueda por los caminos, por la sencilla razón de que soy, como me enseñaron hace años ya unos pescadores de la costa colombiana, una noche inolvidable, alguien usó una palabra que yo dije, te la voy a robar, esa palabra te la voy a robar, que él dijo que era sentipensante. Ah, eso te lo robo. Te lo robo, te lo robo. Si me das permiso, me dijo, claro que sí, porque yo creo que yo también soy sentipensante. Y si soy solo pensante, soy la mitad de mí, pero no soy yo entero. Y si soy solo alguien que siente, también soy la mitad de mí. Y la razón divorciada de la emoción, la razón divorciada del corazón es muy peligrosa. Ya lo dibujó Goya, ¿no? Aquella serie de grabados, La razón engendra monstruos, cuando está divorciada del corazón. El mundo del pensamiento divorciado del mundo de las emociones. Y eso yo creo que hay que superarlo a través de lo que uno dice, de lo que uno escribe, o de lo que otros de diferentes maneras van creando rumbo a la recuperación de la perdida unidad de la palabra humana, sino que simplemente como soy un enamorado de la realidad, y creo que la realidad no solo es real cuando en las horas de vigilia anda las calles o los campos, sino que también la realidad es real cuando sueña. También el sueño es parte de la realidad. Y en ese sentido creo que cuando uno escribe tratando de rescatar las voces no escuchadas y todo lo que no es visible, pero está vivo como un anuncio de otro mundo posible, de rescatar eso como un acto de transmisión de energía de belleza, de energía de amor, de energía solidaria y también de energía de la denuncia, de energía de combate. Si hay otro mundo posible, ese otro mundo posible está en la barriga de este y hay que ayudarlo a que nazca. Y ese parto no va a ser fácil. Y para eso la energía de la indignación es fundamental. No aceptar la realidad como única realidad posible, porque cada realidad contiene muchas otras realidades adentro. Es como que el mundo está embarazado de otros munditos bastante mejores que el mundo. Y hay que ayudarlos a que nazcan, ¿no? Yo tuve en mis andares así por América, sobre todo la América Latina, pasé un tiempo en Venezuela, 1 año y medio, hace años ya, unos cuantos años. Y ahí tuve un amigo, pintor, se llamaba Vargas, ya murió hace tiempo, que era carpintero, analfabeto, no sabía leer ni escribir. Y vivía en el Golfo de Maracaibo, en un pueblito, Cabimas, que yo iba a visitarlo. Yo vivía en Caracas, pero 2 por 3 me escapaba para charlar con Vargas.
y ver sus cuadros, que eran espléndidos. Un pintor estupendo, maravilloso. Y siempre me interesó, además, aparte, el caso Vargas. Era mi amigo, yo lo quería mucho, pero además me interesaba mucho lo que hacía, porque él vivía, había nacido, crecido, vivido y murió, finalmente, en un pueblo que se llama Cabimas, que es el que más riqueza dio al mundo occidental, un pueblo petrolero, el que más petróleo dio de todos, Cabimas, que es ahora un pueblo tristísimo. Ahí todo es oscuro, triste. En el mar, en el Golfo, no hay peces. En la tierra no hay verde, no hay flores, no hay colores. Hasta la gente tiene un color gris, triste, como que el petróleo pasó por ahí y arrasó la vida. Y este hombre que nunca salió de ahí, Vargas, ha pintado la lujuria tropical, cuadros que estallan de colores, estallan de vida, de locura, con flores y con bichitos y peces y pájaros mucho más grandes que las personas y fulgurantes. Y entonces, después que murió Vargas, sus cuadros, que en aquella época nadie les hacía mucho caso, se han puesto de moda en las grandes galerías de New York, de Europa, porque se considera que ahí está la naturaleza, exuberante naturaleza latinoamericana. Bueno, en realidad él lo único que vio fue la tristeza de un paisaje que no tenía nada que ver con lo que él pintó. Y yo le decía, mira Vargas, vos sos un pintor realista. Y él no entendía mucho. Sí, realista. Sí, sos un pintor realista. Porque vos no pintás la realidad que conocés, pero pintás la realidad que necesitas. Y esa realidad también es real. Porque no es solo real la realidad que uno conoce, también es real la realidad que uno necesita. Y él se callaba, me decía, no te entiendo nada, pero me parece que tenés razón. Me decía mi buen amigo Vargas, ¿no? Y yo creo que eso vale no solo para Vargas, sino para todo lo demás. Que la realidad no es solo la realidad que uno ve, que adentro hay otras, que son las que están queriendo nacer.